Pichincha Universal, generando noticias. Este sábado 20 de julio, más de 100 personas se reunieron en la asamblea que conforma el Frente de Defensa del IES, cuyo propósito es defender la autonomía de la entidad y evitar que quiebre o se privatice. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. La situación de los jubilados, comencemos por ahí precisamente. Sí, bueno, la situación de los jubilados en este momento no es tan crítica debido a que todavía hay el dinero que se necesita para el pago de las pensiones. Pero de acuerdo a las proyecciones, si no se produce un cambio sustancial en la ley, en las normativas del IES, prácticamente el IES en 2 años o 3 ya prácticamente no tendrá reservas para el pago de las pensiones jubilares. Entonces eso sí es gravísimo, ¿no? Y esto se debe al manejo no técnico del Seguro Social. Como ustedes deben saber, el seguro es una entidad que no le pertenece al Estado, es una entidad que le pertenece a los trabajadores y a los jubilados. Pero desgraciadamente, pues, si hablamos solamente de los últimos 20 años, ha estado manejada prácticamente por el Estado. Ese es el grave problema. La situación también de los jubilados no es buena en cuanto a la atención de salud, pero ¿esto a qué se debe este tipo de problemas? Es porque el Seguro Social, en la época del economista González, incorporó a la atención médica en el IES a todos los hijos de los afiliados hasta los 18 años de edad, pero sin pago de ningún tipo, sin ningún tipo de financiamiento. Esto deteriora sustancialmente la atención médica de los afiliados y de los jubilados. Pero eso se hizo en forma antitécnica e ilegal, porque no podía haberse incorporado a los niños, a los jóvenes, sin un correcto financiamiento. Ya, parece que la Carta Magna garantizaba la universalización de la seguridad social, pero usted dice debió haberse hecho con un proceso. Así es, pero la ley en cambio dice que para incorporar a nuevos grupos tiene que haber el respectivo financiamiento. Muy bien. Ese es el problema. Ya, esa es la parte que cita ahora. Así es. Entonces, tal como está la situación, diríamos, y este es el criterio de muchos expertos en la materia, el Seguro Social tendrá dinero para el pago de jubilados y la atención médica hasta el año 2022. Ya. Porque el gasto es enorme. Pero si es que llega a aprobarse una de las reformas que ha estado circulando, que podría implementarse, que, por ejemplo, retirar los 2 décimos de los jubilados para poder hacer un poco más viable las finanzas. Bueno, sería justo, ¿no? Lo que se puede hacer es, hay varias maneras, ¿no? En último caso, que se cobre a los jubilados algún porcentaje para que se pueda atenderles debidamente, pero ese tampoco es el problema, porque el número de médicos existentes, especialmente especialistas, es totalmente reducido. Ya, lo que a usted le preocupa entonces es la sostenibilidad del sistema, que no ha sido técnicamente manejado, lo advierte. Así es. Ya, la principal preocupación de los afiliados es la situación financiera del IES, en efecto. Según la información que maneja, el fondo de pensiones tiene alrededor de $5.200 millones, pero cada año desembolsa, un promedio de 4.800, disculpe. Ahí ya habría en un año un déficit enorme, por lo que en el 2021 ya no habría dinero para cubrir ese rubro. Tan grave la situación. Así es. Tal vez así que el gobierno del licenciado Moreno hace algunos meses pidió que venga la Organización Internacional del Trabajo con algunos técnicos con el objeto de buscar algunas soluciones. Hubo una reunión en los días anteriores en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde se estableció un lineamiento general para tratar de solucionar el problema. Y quien habla, inclusive estuve en una reunión en días anteriores en las oficinas del OIT aquí en Quito, en representación del Frente de Defensa del IES, y pudimos explicar nuestros criterios al respecto. Lo que se determinó en las reuniones que para el efecto se han establecido por parte inclusive del presidente del Consejo Directivo, Paul Granda, con los miembros de la OIT,
es 4 etapas, que aquí viene la duda que nosotros lo habíamos indicado, muy difícil de que se pueda cumplir en un plazo relativamente breve. La primera etapa es la de difusión de objetivos y el diagnóstico. ¿Qué tiempo va a llevar en la difusión de los objetivos y el diagnóstico? Aquí está lo que nosotros tenemos la duda. ¿Será 3 meses? ¿Será 6 meses? La segunda fase es discutir y validar el diagnóstico con entidades sociales relevantes vinculadas a la seguridad social. Una vez que se tenga el diagnóstico, se va a discutir y validar. ¿Qué tiempo se van a demorar en este asunto? Capaz 6 meses. La tercera fase es el diálogo tripartito, gobierno, trabajadores y empleadores. Igualmente, en estos diálogos pasará tal vez otros 6 meses más. Y por último, la formalización de acuerdos. Entonces, hasta eso ya se terminó el periodo del gobierno del licenciado Moreno. A mi juicio, y de muchos de los jubilados que sí conocemos del seguro, lo que se pretende es trasladar el problema al próximo gobierno. Porque ¿cómo se puede discutir todos estos aspectos en 2 o 3 meses? Es imposible. Lo que hay que hacer es tomar decisiones inmediatas, como la reducción de personal. En esto, por ejemplo... pero administrativo, porque lo que usted dice claro, de médicos es lo que no, falta. No, ahí es donde falta. Pero, por ejemplo, el personal administrativo. Como ustedes deben saber, prácticamente en el Seguro Social laboran actualmente 38,000 empleados. Haciendo. Cuando entró el señor Correa eran 7,000. Y yo tengo aquí el dato. No es porque, por ejemplo, está contando al BIES. Sí, el BIES, el IES. Y otras cosas. Y o sea, ¿dónde es que se nutre más la nómina administrativa? generalmente, según sus lo que sucede datos. es que se incorporó muchísimos empleados en el sector administrativo, sin necesidad, igual que en el BIES. ¿Dónde se concentrarían? ¿La caja del seguro? Sí, eso le digo, es en el fondo de pensiones, algo en salud también, pero debería haberse dado prioridad a lo de salud. Pero esto también depende de la formación que tienen los médicos. No se puede incorporar a médicos cubanos o médicos como se hizo a especialidades que no se justifica que tengan pues médicos de tipo general. Acabo de salir el economista Víctor Hugo Villacrés, que sí le conozco. Él incorporó al seguro en el corto periodo que estuvo, 5,346 empleados. Era que le pregunte qué iban a hacer. No, ya no me dio tiempo. Pero en todo caso, pues, cualquier rato está de que le pregunte. El que más gente metió fue el economista González, 8,773. Aquí está un artículo de Diego Araujo Sánchez. Bueno. Y finalmente el famoso Espinosa, Richard Espinosa, 11,096. Él es el que más funcionarios metió. Pero no nos descuiden, no nos olvidemos que el señor Villacrés, que acabó de salir, estuvo creo que 1 año. Entonces, fíjese, esa era la consigna. ¿Frente a cuántos de Richard Espinosa? Richard Espinosa, 11,096. ¿Pero cuántos años? Richard Espinosa estuvo 3 años. 3, sí. Okay, entonces... Sí, pero no es en función del número de años, sino si no, está haciendo usted una relación de cuántos se incorporó en 1 año, yo le pregunto cuántos estuvo Richard Espinosa. Pero en todo caso, ¿usted tiene conocimiento de los estudios actuariales que se hayan podido o no hacer al interior de nuestro IES, el de todos los ecuatorianos, para poder hacer mucho más técnicas estas valoraciones en el sentido de cuántos mismos son los trabajadores que se necesitan para operar la seguridad social, cuántos están en exceso y por dónde es que hay que ajustar los números? Según datos de la misma administración actual del doctor Granda, él manifestó que están en exceso 10,000 empleados. Es posible, pero eso habría que hacer un estudio más prolijo en el sentido de ver las cargas de trabajo, en dónde están los empleados, pues que están sobrando, pero no se puede simple y llanamente calcular en forma general lo que... Pero lo está haciendo, pues Paul Granda tiene ya 10,000 en cálculo, ¿por qué no los...? Él habla 10,000, dicen que han sacado 1,000, pero qué difícil es sacar inclusive a personas pues que tienen sus familias, que tienen nombramientos, ¿no? Claro, porque ese es el daño que generalmente se hace cuando no se maneja en forma técnica y no política. Y digo en forma técnica porque el IES, si hablamos solamente desde cuando salió la nueva ley en el año 2001, han pasado ya prácticamente 18 años, desde ahí pues prácticamente ha estado muy mal manejado. Claro, el que preside el consejo directivo del IES es el representante del Ejecutivo,
pero están presentes afiliados y empleadores, entonces los afiliados... ahí es a donde voy. Ya. Entonces dicen, ¿Quién es la voz? últimamente, ¿qué es lo que dice? Que el Seguro Social está mal manejado por el Estado, pero no es tan Pero cierto. es tripartito. Pues, es tripartito. Así es. Así, la elección del vocal de los afiliados y jubilados la hacen los organismos de los trabajadores y de los jubilados. Entonces hay una confederación de jubilados y hay el Frente Unitario de Trabajadores, la UNE. Ellos son los que eligen también al representante al consejo directivo. Entonces no es solamente del Estado, pues. Claro. Pero los otros corresponsables también son las cámaras, porque también tienen un representante, pero yo hablo de cámaras, no de patronos, porque ahí está el grave problema. Una cosa es hablar de cámaras y otra cosa hablar de patronos. O empleadores. O empleadores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tan empleadores, la cooperativa que tiene, más hay 800 o 900 cooperativas en el país, y ellos no tienen representación, por ejemplo. Claro. Los artesanos tampoco tienen representación, que tienen también empleados. Son las cámaras, ¿no?, las que eligen. Pero ellos tienen también sus propios intereses. Por eso es que últimamente hablan de que hay que privatizarle al IES. Eso justamente. Y Gladys Ya. Rodríguez le pregunta exactamente eso, agradeciendo muchísimo la participación tan dinámica de ustedes. Es que estamos siendo transmitidos a través del streaming Perfecto. de Facebook y siempre estos contenidos sí. generan mucha atención, el IES sobre todo. Gladys nos dice, ¿no será que se está induciendo otra crisis para poder privatizar y asegurar esa privatización? Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren, exactamente. Nosotros tuvimos una experiencia porque yo trabajé en el seguro prácticamente 30 años y estuve involucrado en el año 92, 93 cuando se promovió una consulta popular para ver si es que el seguro social era privatizado o no. ¿Y qué dijo toda la población? Que no, que no. ¿Por qué? Porque había experiencias totalmente nefastas en otros países. Hablemos de Chile. Claro, quebraron los fondos de pensiones, se fueron con el dinero de toda la gente No de tanto toda eso, la vida. no tanto eso, no quebraron, sino que lo que sucedió es que se involucraron en las administradoras privadas de fondos de pensiones y ese dinero pues no fue a parar para la jubilación, para la atención médica, sino a los grandes grupos empresariales chilenos y del exterior de Chile. Entonces los que ¿Pero desaparecieron o no, permanecieron? Están ahí, pero no están en función de crear pues un sistema de protección al afiliado y al jubilado. Uh-huh. Entonces es en función económica, porque lo que la gente no conoce es que tenemos en el país 3 fondos prácticamente: el fondo de pensiones, el de salud y el de riesgos del trabajo. Los otros son fondos adicionales, que inclusive muchos de ellos fueron destruidos también en el periodo anterior. ¿Estás seguro no se capitalizó muchos de esos fondos? Porque yo recuerdo, como periodista que desde los 17 años, antes crecía que 0.5, 1% en bonos del Estado, el dinero del IES. Y luego se lo capitalizó con operaciones como el BIES y otro, que hay cifras importantes. Entonces, para ser objetivos y cautos con las cifras. Se llegó a capitalizar hasta el año 2005, se llegó a 14,000 millones. Pero, ¿qué es lo que sucedió después? Como cometieron estos tremendos errores, entonces ahí tenían que sacar de algún lado los fondos para el seguro de salud. Entonces comenzaron en forma ilegal, esto hay que decirlo, antitécnica, porque los actuarios dicen que eso no se puede hacer. Y sacaron del fondo, comenzaron a sacar los fondos de pensiones de los de jubilados al fondo de salud. Entonces comenzó la descapitalización, pues, lógicamente. Antes no tomaba también el Estado como caja chica al pobre seguro. También es cierto. Pues por eso hay que ser objetivos en todo sentido, porque a ratos podría quitarle poquito de credibilidad que se cargue sobre una cosa y no lo diga en un panorama más completo. Sí, pero ahí fue el problema. Entonces comenzó a descapitalizarse. En este momento entiendo que lo que existe son, por aquí tengo el dato un tanto más exacto, ¿ya? De varios especialistas en el tema. En este momento tenemos el dato del año 2018-2019. ¿Qué dicen las cifras? Sí. Facturación registrada, transmisión no registrada. En el año 2019 se trasladó para la atención médica de salud 600
600 millones va a ser en este año lo que se va a trasladar del fondo de pensiones al fondo de salud. Entonces la cosa continúa. Claro, continúa, porque no se toman decisiones, pues. Ahí viene el problema. Entonces sigue descapitalizando. ¿Qué fuente de En el esta, año, esta es una ingeniero? fuente que lo sacó el diputado asambleísta, el asambleísta alterno Henry Llanes en las conferencias que le acabó de dictar en las provincias, de datos bastante claros, ¿no? El presupuesto del IES en el año 2018 era 8.700. Para el pago de pensiones, 4.011. Para el de salud, 3.745 millones. Para el año 19, tenemos 8.517 millones de presupuesto, es decir, bajó. ¿Por qué? Porque también hay afiliados que han salido. Todos sabemos que hay el subempleo y el desempleo. Para el pago de pensiones del año 2019 se destinan casi 5.000 millones. Y para el pago de salud, 2.496. Pero se siguen sacando fondos del fondo de pensiones. Por eso que desde los reservas que habían en el año 2015, 14.000, ya prácticamente estas reservas han bajado sustancialmente a 7.000 millones. Próximas acciones. Qué pena, se nos acabó el tiempo. Es un Sí. tema tan apasionante y sin duda una bomba de tiempo silenciosa. Así es. Silenciosa. Usted lo ha dicho. Ya. Próximas acciones, por favor. Concluimos con eso, ingeniero. Bueno, primero lo que se intenta es este diálogo, pero aquí viene la duda de muchos de nosotros. Este diálogo, ¿qué tiempo va a demorar? Sí, en todo este proceso, sabiendo que el seguro está tambaleando por todas estas decisiones absurdas, a lo mejor esto no se va a resolver en estos 2 años. Entonces, ahí sí el seguro ya le queda un año para vida. que se produzca una quiebra definitiva, y esto hay que decirlo. La gente no cree. Pero las otras acciones que pueden tomarse, y esto lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo atrás, aquí le voy a dejar a usted un La documento privatización. preparado por quien habla, Sí. y Gracias. que a su vez hemos participado en tantas reuniones en el gobierno anterior. Se hablaba de diálogo, pero no era diálogo, era monólogo. No hacían caso de nada. Y lo que hemos dicho aquí está, urgencia de la reforma de la ley, pues la ley hay que reformar, esa ley no funciona. La despolitización del IES, aquí está, los decíamos siempre. ¿Cómo es que se maneja así? La democratización y la elección de los representantes asegurados, patronos y jubilados. ¿Pero alertas ante privatización o no? No, la privatización no. Pero, por ejemplo, ¿en dónde estamos fallando? Si en estos últimos 18 años también están involucrados en la selección de los vocales del Consejo Directivo, el FUD, la UNE, la Confederación de Jubilados, ellos también son corresponsables, pues. Porque están Igual con el las gobierno, cámaras, pues, igual las trabajando. cámaras, entonces no es Porque solo el también están Estado. con el gobierno. No es solo el Estado. Ahí está la pelotita, Pero- como dirían. Pero aquí está Gustavo, la pelotita. Qué pena que se acabó el tiempo. Déjeme este Solamente material. le quería indicar, Sí, esto es por lo favor. último, Sí. que se elijan en forma directa y universal a los representantes de los afiliados y jubilados. Usted es afiliada, usted tiene que elegir a sus representantes a un congreso, y ese congreso elegirá un consejo directivo técnico, no político, porque los que toman decisiones son personas que desconocen, muchos de ellos ignorantes, y que se convierten en un peligro, como sucede en la actualidad, y se ha demostrado que es un peligro para el financiamiento y para la supervivencia de una entidad tan importante. Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gustavo Cedeño ha estado con nosotros, vicepresidente del Frente de Defensa del IES, muy amable. Vamos a darle lectura a todo esto, tenga la seguridad de aquello, y que repetiremos otra entrevista para dar seguimiento. Muy amable. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.